Bueno, muy buenos días, estaba con el micrófono apagado. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación-creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RAICE de movilidad de investigadores entre Europa y Colombia del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos como investigadores visitantes de los 3 países que conforman el consorcio: Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts está próximo a finalizar a finales de este año. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, así como las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. En una pestaña dentro de esta página web que dice talleres. Del mismo modo, pueden descargar el libro sobre investigación, creación aplicada. Muy bien, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Juliana Marín Taborda, quien es licenciada en Educación Artes Plásticas por la Universidad de Antioquia, con maestría en Artes Visuales y Creación de Conceptos del ESAP en Lorient, Francia. Ha sido docente en diferentes proyectos sociales en Colombia con la Alcaldía de Medellín y docente de artes en la Universidad San Buenaventura y en la Universidad de Antioquia en Medellín. Ha sido conferencista en diferentes universidades en Colombia y Europa. Actualmente es docente, investigadora y estudiante de un doble doctorado en Artes y Filosofía en la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès en Francia, respectivamente. Sus intereses investigativos comprenden temas formales de las artes, principalmente en fotografía, cuerpo e instalación, y están basados en estéticas contemporáneas en relación con el pensamiento de Deleuze y Guattari, desde un enfoque de investigación-creación. Problematiza los métodos de investigación científica y visiones estéticas clásicas, promoviendo la sensibilidad a través del arte para abordar desafíos ecológicos, personales y sociales contemporáneos. Entonces, los dejo sin más con la profesora Juliana Marín, quien nos hablará hoy de los desafíos de la investigación-creación en la investigación científica desde el cuerpo-ojo, el sentir-pensar y la escritura performativa. Bienvenida, Juliana, mil gracias por haber aceptado esta invitación del Seminario de las Artes Transmigrantes. Buenos días, Agustín. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de saludarlas a todas y todos quienes están en el chat. Muchas gracias por su compañía. Y a las personas que estén en la sala, también muchas gracias por estar en este espacio y compartir. Em, pues hoy vamos a hablar principalmente de eso que he estado haciendo en el proyecto, de cómo me he vinculado y que titulé de esta manera que vincula 3 cosas importantes para mí en la investigación en Transmigrars, que es trabajar desde la imagen fotográfica, pensar los desafíos y aprender sobre la investigación-creación y en ese aprender pensar como esos desafíos que se vienen cuando hacemos investigación-creación y luego esas posibilidades del mostrar lo que se hace con la investigación-creación, las maneras también de llevar a otros ámbitos de la difusión esa investigación-creación que en mi caso los he ligado más a un asunto de escritura performativa, a un asunto de fotografía principalmente, y a través de estos 2 lenguajes pues he ido tejiendo y sobre eso estaremos conversando. Les quería invitar también a que si tienen alguna pregunta durante la charla, si quieren participar y hacer comentarios, son bienvenidas y bienvenidos a hablar, a hacer las preguntas también por el chat,
creo que, no sé si de pronto el profe ya nos ayudará con la moderación desde el chat porque voy a compartir la pantalla y entonces no podré pues como darme cuenta. Pero bueno, les agradezco mucho. ¿Ahí se escucha todo bien? Sí, se escucha perfecto. Claro, yo estoy aquí pendiente, aquí estamos también con nuestra asistente pendiente del chat, entonces cualquier pregunta, cualquier duda, lo escriben en el chat y con mucho gusto la vamos transmitiendo y podemos hacer esta intervención pues un poco más conversada y dinámica. Perfecto. Em, bueno, voy a compartir acá la pantalla antes de iniciar. Disculpen un momento que veo que esto no me lo deja compartir. Desde otra pantalla, poner todo en el mismo link y así ya estamos, así les puedo compartir fácilmente. Mm. Discúlpenme un segundo que ya sí logré que esto funcionara y me tocó ya cambiar de pantalla para poder compartirles. En la prueba nos había funcionado el compartir pantalla, la prueba que hicimos Sí, hace un rato. sí, ya lo abrí. Lo que pasa es que tenía esto en otra pantalla, la diapositiva que ya sí logré abrir, así que ya sí se las voy a compartir, ya lo voy a compartir. Bien, ahora sí. Ahora sí, ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí la vemos perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces esta presentación que les voy a hacer el día de hoy, pues está enmarcada en el ámbito de mi tesis doctoral, que se llama Perforar la estética, la investigación, creación, perforar la estética, el acontecimiento en la investigación, creación por una ecosofía sensible. Déjenme que esto aquí se me movió. Yo estoy es por acá. Muy bien. Les cuento esto, esta tesis está también dirigida por Ángela Chaverra, que está presente, es una tesis en cotutela, como dijo el profesor Agustín, con la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès, entre artes y filosofía, y les cuento esto porque también todo este proceso ha influenciado mucho mi investigación en Transmigrars, y Transmigrars es un proyecto de investigación, creación aplicada que también hace parte del proceso de mi tesis. Entonces, de ahí ha salido principalmente toda la referenciación desde el punto de vista filosófico, artístico, también muchos aportes que van y vienen en ese proceso de investigación con Transmigrars. Y en la Universidad de Toulouse estoy codirigida por la filósofa Aline Biam, que también trabaja desde el teatro, la filosofía de Leuciana principalmente.
pues nos vamos a centrar hoy entonces en esta pregunta: ¿cuáles serían esos desafíos de la investigación-creación en la investigación científica desde el cuerpo-ojo, el sentipensar y la escritura performativa? Y me gustaría iniciar contándoles un poco cómo ha sido esa entrada mía al proyecto Transmigrars. En Transmigrars somos un consorcio de muchas estructuras, de 3 estructuras en 5 países, en 4 países, perdón, y somos 5 universidades. Y en ese proceso surgen procesos de movilidades internacionales. Quienes somos de América Latina viajamos a Europa para hacer nuestros procesos de movilidad dentro del proyecto, y quienes son de Europa viajan a América Latina a realizar allí las acciones de investigación, creación aplicada. En ese sentido, yo me encontraba haciendo mi doctorado con la profesora Ángela Chaverra, y recibo una invitación de parte del proyecto Transmigrars a participar específicamente desde el ámbito de la fotografía. Entonces quería dar ese marco inicial para contarles por qué todo esto se decantó desde la imagen y hacia dónde he ido, y entonces luego cómo he venido recorriendo este proceso desde el 2023 que hago parte de este proyecto. Un primer asunto que me gustaría mencionar es que Transmigrars, yo sé que ya quizá lo han dicho en otros momentos de las presentaciones. Me parece que siempre es importante recordarlo porque quizá las personas que asistan pues cambian, cambian y no asisten a todas las sesiones, así que me parece como importante recordar que Transmigrars es un proyecto que trabaja desde la investigación creación aplicada, y que también es un proyecto que busca posicionar este término de investigación creación aplicada, que todavía no se usa de esta manera, y que todo el consorcio Transmigrars está también buscando enfatizar en una diferenciación ya epistemológica de la investigación creación aplicada, epistemológica y práctica, y de la investigación creación como una práctica o como una metodología. Otra cosa, quizá por decir antes de eso, es que, por decir antes de entrar en toda la materia, es que la investigación-creación es concebido como una metodología que es un poco reciente, pero no es absolutamente nueva. Con eso me refiero a que desde el 2005 es avalada, por ejemplo, en Canadá, donde encontramos como los mayores referentes de investigación-creación a nivel internacional, avalada por el Consejo de Investigación-Creación en Canadá. Esta charla va a estar muy centrada en esos aspectos específicos, conceptuales y prácticos que yo he desarrollado en la investigación. Entonces voy a estar hablando en esos términos, y por eso si hay alguna pregunta, algún comentario, me parece súper importante escucharlo y que podamos compartir también sobre eso. Entonces, partiendo de esa idea de investigación-creación, que viene pues avalada desde el 2005 en Canadá, que en Colombia la trabajamos por ahí desde el 2007, se trabaja con Acofartes desde el 2007, pero que solo hasta el 2016 ya se pudo instaurar, digamos, legitimar, y que hoy en día tenemos ya concursos, becas, premios, distinciones desde Colciencias, y también una nueva pestaña que se suma a las categorías científicas que tiene que ver con procesos de investigación-creación. Entonces es un asunto que está, digamos, en boga, en auge de los procesos de investigación, tanto en los pregrados como en los posgrados, y que todavía sigue en desarrollo, y principalmente desde el campo de las artes, aunque cabe aclarar que la investigación-creación no es propia ni exclusiva de las artes, y eso es algo que me interesa enfatizar, y algo también en lo que vengo explorando con otros colegas con quien suelo trabajar desde el ámbito de la antropología, de la filosofía, desde ámbitos más concretos como la semiótica.
Bueno, eso como por localizar un poco el término, también en Francia se empezó a utilizar en los diplomas de investigación-creación, se empezó a utilizar desde el 2010, que se crea una red, de hecho, una de las coordinadoras del proyecto Transmigrars es una de esas personas que ha impulsado en Francia, Monique Martínez, que ha impulsado en Francia toda esta red de investigación doctoral en torno a la investigación-creación y pues de ahí viene una larga historia donde el proyecto Transmigrars se decanta por seguir en esta línea de investigación-creación, pero además pensar en el término aplicada. Y con este aplicada nos vamos más a las ciencias sociales y humanas, donde hablamos de investigación, creación, de investigación aplicada, en la que se buscan solucionar y dar respuesta concreta a algunas problemáticas sociales desde la investigación. Entonces eso es lo que buscamos con Transmigrar, transformar esas vulnerabilidades, algunas de las vulnerabilidades que puede tener la población migrante en todo este proceso de migración y acompañarlas a través de esos de talleres artísticos que realizamos, principalmente desde las artes vivas, desde la danza, la performance, el teatro, el clown, también incluso la escritura dramatúrgica. Bueno, y en todo este asunto, por dar un marco general de qué es transmigrar, pues las imágenes siempre han estado muy presentes y las imágenes siempre han estado allí acompañando todo el proceso de transmigrar, pero no ha habido un lugar específico de la imagen en el proyecto. Entonces, cuando a mí me invitan a investigar en este proyecto, empiezo a observar esto, porque me invitan principalmente a investigar y a aportar desde la fotografía, que es una de mis prácticas artísticas. Y cuando me entero de esto, pues empezamos con unos colegas de la Universidad de Antioquia, con David Romero y Julieta Borges, a pensar qué podemos hacer con la imagen, con unos bancos de imágenes súper grandes que tiene Transmigrars. Y aquí quiero pasar a mostrarles otra de las cosas, voy a compartir aquí más bien de manera general para no estar cambiando. Eh, y empezamos a pensar qué se puede hacer con estos grandes bancos de imágenes, a dónde podemos llegar con ellos, cómo podemos trabajar con ellos. Y empezamos a plantear en el 2023, este fue como nuestro primer aporte al proyecto, una exposición que luego llamamos una exposición rizomática, que tuvo una composición rizomática a partir de algo que yo he venido desarrollando desde el 2021, que se llama el montaje a manera de instalación rizomática. Y esto pues entra enteramente en asuntos que me interesan explorar tanto a nivel filosófico como práctico de la imagen y de cómo la imagen compone otras narrativas, otras textualidades, de cómo la imagen también nos desafía en el sentido en el que la imagen no es esa típica concepción que tenemos de la imagen como la imagen fija, la imagen que ya dice toda la verdad porque lo que nos muestra la imagen es lo objetivo, es lo que está ahí, es lo concreto, sino que también pensando con Susan Sontag un poco en esa subjetividad de las imágenes, en esas otras capas que tienen las imágenes y también pensando con Bergson en este asunto de que la imagen es un asunto de la percepción. Nuestra concepción frente a la imagen tiene que ver con la percepción que tenemos de las cosas y de cómo se configuran las imágenes, incluso en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, y luego se relacionan y se conectan con eso que se está mostrando en el papel, que es esa imagen fotográfica. Entonces, pensando en todo este tipo de cosas juntas, de que la imagen no es una determinación absoluta de lo que se hace y por lo tanto interrogar el rol de la imagen no como un archivo fijo, sino como un archivo móvil, la imagen como un documento visual que puede generar otras percepciones, otras capas, otras interacciones
otras sensaciones que puede develar, descubrir o hacer emerger o hacer participar cuando se ponen en conexión, cuando se ponen unas frente a otras, cuando se ponen en diálogo, incluso aunque sean disímiles, aunque sean heterogéneas. Eh, Así que de allí, pensando en todo esto, se abre este asunto de cómo hacer instalaciones rizomáticas, de cómo organizar grandes bancos de imágenes en la época en la que David, Julieta y yo empezamos a trabajar este archivo. Se trata de un archivo de 21.000 imágenes que luego nos dijimos como investigadores qué vamos a hacer con todo esto y qué hacemos con este gran banco de imágenes, cómo las vamos a tratar, cómo las vamos a organizar, cómo las vamos a exhibir. Y ahí fue donde empezamos a pensar entonces cuál era ese lugar de la imagen en Transmigrar. Si la imagen solo debía servir de archivo, como para decir se hicieron los talleres y se tuvo momentos maravillosos con las personas, y ahí está la prueba, miren la imagen, o si la imagen también iba a permitirnos entrar en otros procesos personales, colectivos también, que he llamado en este primer artículo que escribí analizando lo que realizamos en esta exposición, un proceso de singularización de la imagen. Y es el asunto de cómo entramos al campo de la imagen y sin meditarlo mucho, sin todos estos conceptos de los que les estoy hablando, empezamos a generar esas relaciones que Bergson nos dice que están en el corazón de nuestra propia manera de concebir y de hacer pasar los acontecimientos por nosotros mismos para que ellos permitan llegar a una comprensión, llegar a una sensación determinada, llegar a un afecto, desarrollar un afecto con una cosa o con otra, ¿sí? Eh, entonces, pensando en todo esto, el primer momento en el que tuvimos un acercamiento a la imagen, a pensar este rol, fue generar esto que llamamos instalaciones rizomáticas, que funcionan a manera de un rizoma completamente, que es una teoría de dos filósofos franceses, Deleuze y Guattari, que trabajan desde la biología y proponen una figura que se expande desde el suelo, como crecen los rizomas de los tubérculos, y que no es hegemónica y que nos permite generar lecturas abiertas, proposiciones siempre abiertas, siempre en vía de expansión, proposiciones donde no hay una cosa más relevante que otra o donde el punto en donde uno mire no está absolutamente determinado por lo que está al otro lado. Entonces, voy a poner un ejemplo de pronto a manera de visual con esta imagen. Esto es un momento del montaje que estamos haciendo en el 2023. Es uno de los muros y allí empezábamos a cuestionar, más allá de decisiones de pronto formales, de cómo vamos a poner las imágenes sobre el muro, de que si hay fondos, de que si van enmarcadas o no. Más allá de evitar todo este cuestionamiento, lo que más nos preocupó fue pensar todas esas imágenes que eran como de 20 talleres que se habían hecho en el 2022, cómo se iban a relacionar, porque había talleres que se habían hecho en el Chocó, había talleres que se habían hecho en Bogotá, en Medellín, en España, en varias partes de España, en Francia. Entonces, cuando teníamos todo este material del que no fuimos exactamente nosotros mismos los fotógrafos, yo particularmente ninguna de estas fotografías las tomé, casi hubo muchas que David Romero y, y Julieta tomaron, pero otras que tomaron otros fotógrafos que también han hecho parte del proyecto Transmigrarse. Entonces allí con todo esto pensar en encontrar nosotros mismos relaciones, en encontrar maneras de narrar la imagen desde lo que nosotros estábamos entendiendo y poniendo sobre la imagen. Y a eso es a lo que llamo una resingularización del archivo, tomar un archivo que alguien más tomó, pensar en un proceso de dignidad desde la imagen, desde la visión fotográfica,
de cómo cuidar esas imágenes, esas personas que están allí, que ya tenemos todo un proceso pues de ética en el proyecto para pensar en cuidar de estas personas, todo un proceso de bioética que se hace para cada taller. Y luego nosotros enfrentados a la imagen, que suele ser una cosa que nos confronta tanto a nivel físico, a nivel emocional, cómo poner todos estos afectos a dialogar juntos, siendo respetuosos y otorgándole un lugar específico a cada momento. Entonces de allí salió este término primero, resignificar el archivo a través de esta memoria y en movimiento, desde esta memoria móvil, desde esta percepción que tiene cada uno, que viene y que te acompaña a través de todo lo que tú ya has configurado en tu propia vida, de todo lo que has vivido, de todo lo que conoces y lo que desconoces, y que a la vez viene a permitir generar estas relaciones, tal cual como nos relacionamos con otras personas en el día a día incluso. Eh, Empezamos a generar lecturas, a dialogar, a encontrar momentos entre nosotros para trabajar juntos y para pensar, que fue una de las primeras propuestas que empecé a desarrollar para este artículo y durante este proceso de montaje y de expositivo, fue pensar cómo las imágenes podrían más bien podrían más bien expandirse, nutrirnos y permitirnos a nosotros incluso entrar a ser parte de la investigación. Y ya a manera como de anécdota personal, al ver todas estas imágenes, era mi primer contacto con Transmigrars. Yo me enamoré desde el primer momento en que empecé a ver todas estas imágenes con la cantidad de significados, de expresiones, de referencias visuales, táctiles, ápticas, que se ven incluso en cada imagen. Voy a pasar aquí un poquito esta imagen de este gran muro, de pronto acercar un poco así por algunas partes para que puedan ir como observando, de pronto pensando en esto que estoy proponiendo, o en la manera en la que nosotros lo vivimos, y quizá dejando emerger en ustedes alguna sensación tal vez, si se alcanza a ver bien las imágenes allá, la verdad no sé cómo se vea en la pantalla de allá. Está viendo perfectamente. Ah, muy bien, muy bien. Esta es una obra que comentaron en la presentación de Diana, que justo fue un taller que el profesor Agustín dirigió en Medellín. Por aquí tenemos algunos talleres de clown, hay de todos los talleres. Este taller de acá también fue en Bogotá. Estos son algunos ejercicios de dibujo que surgen de bocetos, desde diferentes referencias. No me sería posible decir exactamente a qué taller pertenece, pero sí es cierto que, por ejemplo, aquí ya se van viendo los tipos de talleres o los tipos de cosas que se hacen en Transmigrars. Para mí entrar y descubrir todo esto antes de leer muchas cosas que ya ahora conozco del proyecto, esta fue mi ingreso al proyecto, de hecho, las imágenes y entender todo a través de las imágenes, entender qué era Transmigrar a través de las imágenes. Y es el lenguaje que empecé a hablar de transmigrarse, entender que había procesos con personas de todo tipo, migrantes, evidentemente personas migrantes, de todas las edades, principalmente desde la adolescencia, pero también a veces hubo madres acompañadas por niños, por sus hijos en los procesos, y también en el proceso de tesis de Sandra Cecilia, que ahora es doctora de la Universidad de Francisco José de Caldas, doctora en estudios artísticos. Hizo un taller con niños vinculado a su tesis doctoral. Por aquí, si ven alguna imagen de taller con niños, pues hace parte de este proceso.
Hay muchas cartografías en Transmigrars, hay muchos trazados, hay muchas cartas, hay muchos mapas, hay muchos momentos de rito, de ritual, hay muchos momentos de comunión, hay muchos momentos de abrazos, hay muchos momentos de lágrimas también, hay momentos de risas, hay momentos específicos como estas dos que entran acá en relación de una manera muy, muy bonita, estos dos personajes que tenemos acá. Hay momentos con materialidades de todo tipo, desde la naturaleza hasta la arcilla, desde el tocar los propios cuerpos hasta el tocar las hojas de los árboles, hasta el tocar los colores. Con el profesor Agustín hicimos un taller en Toulouse en donde había una persona que nos contaba que jamás había cogido un lápiz de color en su vida, o sea, jamás había tenido un lápiz, un crayón, un lápiz de color en sus manos y estaba dibujando con nosotros aquel día súper súper contento. Eh, Hay contactos de todo tipo, con la lana, con la danza, con la voz, con el silencio, con las cartografías, con la imagen, con la narración propia, con la autoficción. Bueno, son, es la forma en la que entré y en la que empecé a adentrarme en ese proyecto, en este proyecto. Ahora, cuando yo les hablo mm, de la singularización, de la resingularización del archivo, pues este es el artículo que hice. Voy a mostrar algunos extractos de acá. Ya lo voy a agrandar. Aquí pues tengo el análisis de la exposición, pero cuando empiezo a hablar de resingularizar el archivo, tiene que ver con tres momentos de la imagen que he sacado del libro Imagen, Tiempo, Imagen, Movimiento, perdón, de Deleuze, que son la imagen acción, la imagen percepción y la imagen afección. Entonces, Deleuze habla de estos tres momentos para hablar de la imagen en el cine, la imagen en movimiento, y yo empiezo a hacer una referenciación o un análisis más bien al pensar esa imagen no en movimiento, sino el fotograma de la imagen, pero también a preguntarme si eso que llamamos fotograma en el cine, que es cada cuadro de una película digital que compone una fotografía, una imagen, un segundo, un milisegundo de imagen que compone finalmente toda la película, si esas imágenes no podían también tener movimiento. Entonces, esa fue una pregunta. Este artículo se titula Memorias Transmigrars, un agenciamiento rizomático de 414 fotografías como cuerpo extensivo en la investigación, creación o en Transmigrars, algo así. Y cuando yo pensaba es que la imagen nos permite entrar en otra corporalidad de la imagen y pensar que quizá la imagen no es solo ese fotograma que congela el momento cinematográfico, sino que la imagen siempre puede estar en movimiento aunque aparentemente sea fija. Y entonces ahí me puse a interrogar ese concepto de Deleuze de la imagen-acción y que tiene que ver en el cine cuando, cuando las imágenes ya están puestas en movimiento y generan, permiten entender una trama de acción de un personaje. Y yo pensaba, pero entonces en una foto, yo cómo veo la acción. En una foto les voy a mostrar exactamente esta que sí la nombré como imagen acción. En una foto yo cómo veo la acción, yo cómo podría empezar a percibir y a nombrar esto desde allí, ¿no? Entonces, esta imagen que hace referencia a un taller que se hizo en Bogotá, empecé a pensar sin duda que a un taller que se hizo de hecho en el 2021, en el 2022, perdón, en Bogotá, empecé a pensar que estas imágenes también podrían tener movimiento y que ese movimiento estaba precisamente dado por lo que ocurría en mi percepción. Más allá de que la imagen pueda tener borrosidades o que pueda indicar algunas figuras que están en movimiento, que se están desplazando o que digamos la foto de una persona corriendo o algo así, entonces uno sabe que se está desplazando por algún espacio determinado. Más allá de eso, que es muy evidente,
pero que sigue dando cuenta de una imagen fija de una persona corriendo sobre un espacio determinado, pensar cómo esa imagen puede generar momentos de acción en esta persona que observa, sea yo, sea otra persona. Y eso fue lo que empecé a nombrar imagen-acción. Muy siguiendo la letra de Deleuze, estas imágenes que empiezan a permitir expandir una trama de acontecimientos dentro de un mismo cuadro y que a veces no son muy claras, pero que nos permiten entender que hay cosas que están sucediendo, que están en movimiento y que van a seguir vinculándose con otras acciones y principalmente donde podemos poner a operar este ejercicio de singularización del archivo. Y cuando hablo de esa singularización del archivo, ahí es donde aparece el asunto de la escritura performativa, que es una ramificación de la investigación basada en artes. Esta investigación basada en artes es uno de estos términos, digamos, básicos, más conocidos por excelencia en el mundo, sobre todo, no incluso en el anglófono, pero en el mundo hispanófono, también hablamos todo el tiempo de investigación basada en artes y desde ahí se desarrollan muchos asuntos que nutren la investigación desde las artes y cómo las artes generan conocimiento. Eh, pero entonces pensar ese momento de esa imagen y de esa escritura performativa que hace parte de todo este proceso, ¿cómo no dejar la imagen simplemente en un proceso de metodología, en un proceso que me sirve para analizar o para constatar de la investigación? Esa es una de las preguntas y ahí es donde distancio un poco los términos investigación basada en artes con investigación-creación, porque cuando hablamos de investigación basada en artes estamos claramente utilizando las artes como un método para hacer investigación o como un útil o un medio, una herramienta para hacer investigación. Las artes de cualquier tipo, sea la escritura performativa, que es una escritura puesta en movimiento, que pone el cuerpo en movimiento, sea la fotografía, el video, el dibujo, etcétera, etcétera, la cartografía. Entonces es poner los útiles al servicio, los útiles, artes como útil, como objeto útil al servicio de la investigación. Y ahí es donde cuando hablamos de investigación, creación, hay algo que a mi modo de ver para los artistas que queremos también hacer investigación, se vuelve más interesante y no es seguir estableciendo de todos modos la hegemonía entre la investigación y la creación, sino más bien hacer el dialogismo bakhtiniano de cómo estas dos cosas empiezan a relacionarse, de cómo estas dos cosas empiezan a imbricarse, a trabajar juntas, a proponer juntas asuntos que van a transformar esa naturaleza de la investigación. No, entonces, cuando empiezo a hacer como todos estos análisis en Transmigrars, también me he encargado de profundizar en ello y de destacar otro rol de las imágenes más allá de ser meros archivos. También esto ha permitido cosas en momentos de investigación muy concretas, de los que ya les voy a contar, eh, como que analicemos, por ejemplo, talleres desde las imágenes, en los de briefing, como que las imágenes entonces las empecemos a usar de una manera diferente para integrarlas en una exposición, como esta exposición que ven acá, que se llama Memorias Transmigrars, que no se trata solo de disponer las imágenes sobre un muro para que todo el mundo vea qué hemos hecho en Transmigrars, sino también de añadir un proceso conceptual, teórico, que es todo un esfuerzo por entender qué pasa con la imagen más allá de ser un documento de memoria, un documento de archivo, un documento fijo que nos deja sorprender, así como me sorprendí yo al inicio cuando recibí todas esas 21.000 imágenes, ¿no? Y en ese proceso entonces empiezo a generar estas interacciones entre imagen, teoría, filosofía, investigación, creación y a aplicar
esa investigación-creación desde la imagen a la propia investigación que es Transmigrars, a ese propio proyecto. Dentro de Transmigrars invitan a muchos estudiantes de doctorado porque la apuesta es también generar, o evidentemente, conocimiento con todo lo que se hace en Transmigrars, pero que nosotros como estudiantes de doctorado pues podamos nutrir nuestros recorridos personales, profesionales, académicos con el proyecto Transmigrars. Y a mí, principalmente desde un punto de vista ya, digamos, académico y profesional, Transmigrars me ha permitido generar este puente y todo este proceso del pensar desde la imagen, ¿no? Como el sentarme en un espacio a pensar yo qué voy a hacer con esta cámara. Solo estoy para tomar fotografías. Mi único rol es ser alguien que va a accionar un botón y tengo ya algunas coordenadas semióticas para identificar los planos y cómo más o menos sacamos una foto que sea linda. Pero realmente mi pregunta era, ¿ese es el rol de alguien que está haciendo un doctorado en artes y en filosofía dentro de una investigación con personas vulnerables, donde todas las imágenes que tomamos son altamente vulnerables porque se toman en el marco de un proceso de investigación de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias vulnerabilidades? Y cuando me empiezo a preguntar por todo eso, entra todo este asunto de dignidad en la investigación, Dignity in Process, y de cómo más bien darle un lugar a eso que a veces guarda y contiene, que es la imagen, y cómo eso que contiene casi que una verdad a priori de eso que es la imagen, más bien también nos permite que todas nosotros y nosotros y nosotres que veamos las imágenes, también entremos en ellas a través de nuestra propia percepción y de nuestras propias memorias. Y allí es donde empiezo a generar estos diálogos entre imagen y escritura performativa, y este es como un primer intento en el que hago esto, donde empiezo a generar algunos textos de lo que esas imágenes que yo no tomé, que yo no conozco, de personas que yo no conozco, pues me empiezan a generar. Entonces les voy a leer este pedacito aquí, esta singularización. He marcado en el artículo, está descrito los momentos de la imagen, esta es una imagen acción, está descrito por qué se ha escogido como una imagen acción. Y también aquí tiene unas categorías, por si después alguien se interesa y quiere ver el artículo, les explico un poco. Aquí hay unas categorías que tienen que ver con el proyecto Transmigrarse. En Transmigrar se definieron 4 categorías: creativa, cuerpo, uy, se me escapa, cuerpo, creativa, transformación. mm, bueno, ya vamos a ver la otra que se me escapa en este momento aquí con la memoria. Les voy a leer entonces este texto aquí mientras ven la imagen. Dice: caminar en el centro de Bogotá como masa deforme de gentes, líneas, fuerzas y texturas por las que se desterritorializa el rol del cuerpo y la preconcepción del encuentro en el espacio público. A la particularidad, por más que se le pongan capas, no pasa desapercibida. Entonces son pequeños momentos en los que de una manera, ya lo puedo decir ahora después de 2 años de investigación en este tema, tímidos, en los que empiezo a pensar y a proponerle al proyecto que si hablamos de investigación, creación aplicada, que le demos un rol a la imagen, que le demos un lugar a la imagen y que nos permitamos como investigadores también empezar a pensar la imagen de otra forma. Esta imagen fue un taller en Bagatelle, aquí en Toulouse. Está asociada a la categoría cuerpo, se hizo en el 2023 y la asocié a la categoría de imágenes percepción, que tiene que ver como con un entrar en el detalle y alejarse al tiempo, como que hay alguien que observa, donde se sobreentiende que hay un observador externo. Evidentemente sabemos que todas las imágenes hay un observador externo, hay alguien que tomó esta imagen, pero esta imagen nos presenta, por ejemplo, un cuadro con personas haciendo algo sobre alguien, ejerciendo unas acciones sobre una persona, y esta persona tiene claramente los ojos cerrados. Uno empieza
cuando no conoce las imágenes ni los procesos, simplemente identificar lo que ve ahí, a hacer una especie de éfrasis de qué es lo que hay dentro de esa imagen. Y esto es lo que yo veía y luego decía, bueno, pero ¿por qué tiene los ojos cerrados? Y me interesa esta borrosidad que hay por acá, donde la mano atraviesa casi como de manera fantasmal este rostro, es decir, que lo estaba acariciando, es decir, que esa mano pasó a través de esos cabellos, estas otras manos que están acá, esta mano tan cerca a la boca porque hay alguien que está tocando tan de cerca a otra persona. En Transmigrar tenemos muchas preguntas sobre el contacto porque hemos trabajado con personas migrantes de diferentes culturas, de África, de Colombia, de Venezuela, de diferentes, bueno, creo que ahí ya lo resumí muy bien, hablando solo ampliándolo hasta ese margen, pero hemos trabajado con personas de muchas culturas, de muchas creencias, religiones, con las cuales hay que tener todos estos cuidados que ya han ido mencionando en las exposiciones anteriores y de las que también voy a mencionar un poquito como para que eso quede bastante claro. Bueno, esta es la imagen percepción, un ejemplo de una imagen percepción y les voy a leer el texto que escribe acá. Dice, las manos abrazan un cuerpo que parte a la profundidad de sí mismo. El acto ocurre en una danza de cuidado común donde todas las manos se vuelven una sola mano. El pensamiento viaja fuera de aquel cuerpo que parece ser el objeto especial de la fotografía, sumergido en el ritual de la compañía, listo para dejarse caer en los brazos de un cuerpo colectivo. Bueno, y así, pues de esta manera, voy a alejar y de pronto a pasar aquí como más rápidamente a esta otra imagen que hay acá, para que me parecen como muy bonitas y me muestran todo esto de los abrazos que hay en Transmigrar. Nosotros para la exposición definimos una categoría que a Transmigrar no definió y nosotros lo llamamos la categoría abrazos porque hay muchas fotos de personas abrazándose, de personas sonriendo, generando nuevas relaciones, que es precisamente lo que apunta a construir el proyecto Transmigrar, nuevas redes de bienestar, de coexistencia, de convivencia entre las personas migrantes. Esta imagen tan particular, categoría vivencia, es de un taller que se llama el Taller Itinerante de Artes para la Paz. Creo que Diana, que creo que está por acá, habló también de este taller que se hizo en Antioquia, para no decir el lugar equivocado, se hizo en Antioquia. Y esta imagen la categoricé dentro de las imágenes afección. Entonces, la imagen afección es una imagen que utiliza el zoom, que es el zoom de los objetivos fotográficos. Es una imagen que va a mostrar el detalle, sea con el zoom o sin el zoom, pero en todo caso se va a mostrar el detalle de la cosa, el cuerpo, la carne de la cosa, lo minúsculo, lo que parece a veces sin importancia, pero que eso que es sin importancia le da como una elevación a otro estado de entidad, le da una condición a esa cosa ínfima, mínima, o a esa cosa que es toda una superficie que se extiende, en la que a veces nos perdemos y no vemos precisamente el detalle. La fotografía puede capturar esos aspectos con amplitud, con gran destreza y también podemos incluso no solo quedarnos allí, sino también empezar a entender eso que la imagen con aparente simpleza presenta. Entonces esta es también otra forma en la que hice pues esa, bueno, no otra forma, esta es también otra singularización de ese archivo. ¿Dónde está mi casa? Pregunta el cuerpo migrante. Mi casa es un cuerpo. Donde establezca una llanura para extender mi cuerpo, ahí está mi casa. Mi refugio, el lugar más íntimo que es mi propio cuerpo y al mismo tiempo la superficie expuesta a la intemperie que me protege del territorio en donde me suspendo. Eh, y por último voy a leer, por último de esta parte, voy a leer esta otra imagen de los abrazos que ya he mencionado mucho.
un taller realizado en el Nuevo Teatro Fronterizo en España. Dice: el abrazo, donde reposa el transitar del cuerpo, del dolor a la compañía de la soledad, a la presencia de estar aquí, a estar conectado, a la presencia del estar aquí, a estar conectado con el mundo, perdón, con el ser del mundo. Bueno, y así poco a poco, cada imagen cuando la mirábamos con nuestros compañeros nos generaba ideas y resonancias, que luego yo llamé resingularizaciones del archivo. Esas ideas y resonancias, obviamente no las escribimos todas, las 414, pero las compartíamos en el espacio y dialogábamos entre nosotros. ¿Por qué poníamos esta junto a esta otra? Hicimos momentos incluso de compartir todas esas reflexiones, de entender realmente cómo se generan estos agenciamientos y cómo eso es expansivo. Por ejemplo, en esta quería tratar de dibujar un poco acá cómo se configuró ese archivo, que es un fragmento eh, en el que pusimos esta imagen, sí, como para iniciar. Nos parecía una imagen muy, muy bonita y que resumía muchas cosas de Transmigrar, porque de verdad que había miles de abrazos en esas imágenes. Y desde ahí empezamos como a expandir también otros encuentros, otras formas de abrazar. Entonces nos dijimos cómo no caer y quedarnos en lo evidente y quedarnos aquí poniendo todos los abrazos que hay, pero cómo también un abrazo es una forma que se relaciona con otra, o cómo también un abrazo ocurre en el proceso de experimentación creativa del taller, o un abrazo ocurre en el cuidado y la protección al otro, o en ese descubrir del cuerpo danzante también, o acá un abrazo colectivo en un círculo de palabras o círculo de abrazos y cantos más bien. Y así sucesivamente empezamos a desplegar y a encontrar narraciones entre una imagen y otra. Este fue el primer momento en el que empecé a buscarle una corporeidad a la imagen dentro del proyecto Transmigrarse. Mm, y hubo otro, de hecho yo ya les hablé de todo esto sin tener que volver acá, así que yo voy a seguir con el segundo momento que empezamos a configurar, que fue este proceso en el taller Respirando, acciones performativas para transitar la experiencia migratoria. El segundo proceso fue el taller que viví con el profesor Agustín en Toulouse, que lo hicimos en la Universidad de Toulouse. También nos acompañaba Diego, quien hace ahorita el doctorado también en estudios artísticos y en la Universidad Francisco José de Caldas en Toulouse. Y también nos acompañaron dos estudiantes de maestría de la Universidad de Toulouse a este taller. Y les quiero mostrar, ya que pienso en ello y voy en orden cronológico, les quiero mostrar un momento porque en este taller, que fue mi segunda intervención directa dentro del proyecto A Transmigrar, empezaba más bien era a hacer muchos videos, hicimos muchas fotos, pero también muchos videos y aquí particularmente me gustó como pensar desde la imagen en movimiento, cómo dar entonces vida a todo eso que ya había empezado a teorizar y cómo seguir pensando ese rol de un investigador que es un observador participante de cierta manera, que es uno de los perfiles y los roles que tenemos en Transmigrar, pero que es muy silencioso, que normalmente suele ser la persona que uno ve por allá detrás con una cámara grabándolo todo, con un ojo que parece que está como juzgando y observando todo lo que pasa. Y yo me preguntaba cómo no ser ese ojo típico de la persona que simplemente va y graba, porque aunque es algo muy valioso, mi naturaleza como profesora de artes y como artista y como tallerista me inclina siempre a conocer más de quien tengo al lado y a no ser un objeto útil de un asunto cualquiera.
en este sentido de la investigación y de no ser alguien nuevamente que va simplemente a accionar un botón obturador, sino de ser un ente creativo dentro de todo ese proceso y que aporte también a esa investigación dentro de la imagen. Entonces, en ese sentido de ser una observadora participante desde la fotografía, de también el cuidar el momento, porque hay muchas personas, esta es una vulnerabilidad que puede hacer sobresalir la imagen y es el asunto de la incomodidad, de que la gente a veces se puede sentir observada, de que la gente puede empezar a indagar por qué me fotografían, por qué mientras cuento mi historia, porque mientras dibujo, porque siempre hay alguien con una imagen, porque no basta con 4 fotografías y ya está, si se trata solo de documentar. Entonces también generar ese vínculo y esa sensibilidad con las personas que nos acompañaban en el taller fue muy bonito entenderme y sentirme también como investigadora, no como ese objeto útil que toma 4 fotografías y se va, y se queda en la esquina por allá simplemente observando, porque eso también incomoda y de eso también hemos hablado mucho en el proyecto Transmigrar. De hecho, Diana con el profesor también Agustín hizo un artículo muy interesante sobre la observación participante. Y Diana, desde la Universidad de Aarhus, diseñó con todos los investigadores también una guía de observación para entender cuál es el rol y los momentos de observación en los talleres Transmigrars, porque vamos a observar para poder analizar y para poder construir talleres de arte para que luego otras personas los usen. Entonces, dentro de esa observación, como más bien abrirse a distintos grados, abrirnos a pensar que hay un conocimiento situado, abrirnos a pensar que esa observación quizá también la ejecutamos todos los que estamos en el taller, porque precisamente se trata de una co-creación con la gente, donde ellos también nos devolvían comentarios sobre los procesos del taller para nosotros mejorar los talleres precisamente y de cómo esa observación, en lugar de generar un desacomodo, de una participación allí simplemente que está como juzgando y observando, pues empieza más bien a generar espacios de resonancias, de coro, actos participativos de la misma observación. Yo quería preguntarme también si la cámara tenía derecho a observar así, si yo con la cámara podía empezar a hacer esos mapeos y esas otras performatividades de la imagen en las que la imagen pudiera estar presente sin que se sintiera esa presión de que hay una cámara observándonos. Fue una de mis grandes preguntas y creo que he quedado altamente satisfecha de los procesos que pude llevar a cabo. Entonces les voy a dejar este pequeño videito para que yo no sé si se va a escuchar el sonido, tú me dices, profe Agustín. Eh, voilà, chèvre. Tomate, aubergine, huile d'olive. Ouais, voilà, c'est bien. Tartiner les tranches avec le miel. Ouais. Very nice. Bueno, espero que sí se haya escuchado por ahí el sonido. Eh, Sí, se escuchó perfectamente. muy bien, muy bien.
Pues siempre es una gran alegría ver estos videos. Yo me conmuevo un montón, la verdad, cuando los veo porque viví todo el proceso y es un proceso muy bello. Y permitirle como a la imagen y tratar de encarnar estas pieles y estas sensaciones, estos procesos. Por ejemplo, en este video particularmente, lo que más me interesó cuando lo estaba haciendo era tratar de mostrar que había muchos idiomas al mismo tiempo en este taller. No hablábamos inglés, español, francés, árabe, ruso y todo el tiempo teníamos que estar traduciendo porque no había un solo idioma común. Y que eso se escucha en el taller y que eso se ve se escucha en el video, se ve en las imágenes, que la gente está aprendiendo a reconocer alimentos también, a entender cómo se llaman las cosas, que están aprendiendo a trabajar juntos y a crear platos diferentes, de diferentes culturas juntos, juntas, a decorar, a enseñarnos cómo decoran usualmente sus platos o sus mesas. Hacía parte de un taller de performance que particularmente yo participé en todos los talleres de performance que se llama Respirando. En un principio se llamaba Respirando Prácticas en el Aquí y el Ahora y finalmente lo hemos dejado Respirando. Y es un taller fantástico que tiene un montón de actividades desde las performatividades de lo cotidiano, desde el acto del comer, desde el acto de sentarse a entrar en contacto con la naturaleza, desde el acto de respirar, caminar, entrar en otras temporalidades, donde se pueden encontrar momentos del bienestar. Entonces les quiero también compartir esta otra imagen. Esta es una herramienta de investigación que usamos que se llamó el cuaderno colectivo. Para ser muy sincera, en este taller no cumplió exactamente su función, porque la función del cuaderno colectivo era principalmente que cada taller, cada sesión, las personas fueran anotando y dejando allí como sus ideas sobre la sesión precisamente. Y lo que sucedió con nosotros fue que teníamos muchas actividades todo el tiempo y siempre hacíamos círculos de palabra y esto pues hacía que el cuaderno colectivo se quedara en las bitácoras que cada persona tenía, porque siempre tuvieron sus propias bitácoras. Y yo lo que hice pues para este caso y también ocurrió para el caso de Toulouse, aquí ya les voy a mostrar momentos del taller de Horus, que fue en Dinamarca con Diana precisamente, con la profesora Isabel Cristina. Isabel Restrepo de la Universidad de Antioquia, el profesor Álvaro Hernández de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces les voy a mostrar, ¿me podrías confirmar, profe, si ahí se ve la imagen bien? Sí, se ve perfecto. Les voy a mostrar algunas imágenes de este camino, que a la final pues yo lo ofrecí más bien como un regalo de memoria a todo lo que se había hecho y para recordar un poco lo vivido. Pues ya que yo tengo tantas imágenes de todo, decidí más bien compartirles estas cosas muy puntuales que se hicieron, en donde empezamos a analizar y a continuar este proceso de investigación desde la imagen. Esto hace parte de un pretaller, les voy contando igual cómo funcionan los talleres. Hace parte de un pretaller que es como el primer momento donde las personas se encuentran 1 o 2 horas con nosotros para entender de qué se trata el taller, para poder dilucidar todas las dudas que tengan, las preguntas, para aclararles que van a ser parte de una investigación. Y luego ya entramos en las sesiones. Esta sesión en la que empezamos a hacer se llama Celebrando, en la que se hace una comida y se celebra precisamente con las personas ese encuentro y se habla de la performatividad del encuentro. Entonces, pues aquí aparece todo este asunto que yo empezaba también a explorar desde los pequeños detalles, siempre también buscando desde la imagen lo pequeño, la imagen afección, pero entonces también esa imagen percepción que me muestra ese cuadro global que me permite como entender qué está pasando de manera más general, pero también entonces esa imagen, acción, donde empezamos a entender que hay un montón de intercambios que se están ahí tejiendo en ese acto del cocinar. Les voy a mostrar, no les voy a hablar de todo el taller porque si no aquí nos quedamos otra hora, entonces voy a pasar un poco así por las imágenes
porque me interesa mucho mostrarles otro análisis que luego hicimos de este taller con el profesor Álvaro. También escribimos un artículo en el que seguía yo pensando entonces cuál es ese rol de la imagen. Mientras iba tomando las imágenes en el taller, aquí obviamente no están todas, estos son algunos procesos de creación, desde reflexiones y momentos de juego que se van dando en los talleres. Y principalmente en este taller Respirando, que es del que hablamos. No todos tienen las mismas actividades, vale la pena aclararlo. Seguía analizando entonces este rol y empezaba a pensar cómo si vamos a sembrar arraigos en un taller, por ejemplo, entonces cómo empiezo a narrar esos cuerpos, no solo siempre desde ese plano general, sino también estos otros planos, detalles, cómo nos van a permitir a esta cámara y a mí seguir entrando en este espacio de juego, de creación, de encuentro, de palabra, de silencio, de cartografía, cómo mi cámara y yo podemos jugar con todo esto de nuevo sin seguir siendo esa persona que está en el fondo observando. Entonces a eso lo empiezo a llamar pues actuar a manera de investigadora audiovisual y entender que este cuerpo que se empieza a configurar con la cámara, allí esto lo entendí precisamente en Dinamarca, y lo vi mucho más latente. De hecho, hubo un momento en el que algunos investigadores pues me señalaban que yo siempre estaba muy cerca de la gente con la cámara y que cómo eso se daba, porque yo jugaba con ellos mientras danzábamos, yo también danzaba, hacía videos bailando, bueno, yo sí no dibujé, pero estaba como en todo, en toda la creación, en la conversación, como si estuviera yo también haciendo el taller, y esto me permitió a la vez generar unas imágenes un poco más frescas y no solamente imágenes documentales, sino también empezar a pensar en esa materialidad propia de la imagen. Lo paso un poco así rápido porque quizá, solo como para que vean qué sucedió en el taller, porque quizá este cuaderno, que es un cuaderno más de memoria, no muestra las imágenes concretas de las que hablo cuando busco componer esos cuerpos, no las muestra todas, y por eso me gustaría como centrarme en mostrarles algunas del artículo. Esto como para que vean algunas de las diferentes actividades y de momentos que teníamos también de darle personalidad, por ejemplo, a un papel, de encontrar una historia en algo tan simple como un papel, de bailar juntos. Bueno, dejo por aquí este compartir y me voy a mostrarles entonces acá este artículo en el que sí precisamente seguimos la categorización. Quiero mostrarles esto porque hablando de la investigación-creación, lo que me interesa como investigadora es precisamente seguir profundizando en ese cuerpo, ojo, que luego apenas estoy encontrando de hecho, eh, y mostrarles cómo hemos llegado a esos análisis. Yo no sé si mi cámara se apagó o qué. Yo creo que de pronto se apagó. No, no me había dado Y tu cuenta. cámara está apagada. Aquí Ah, te toma mira. el tiempo. Pero se está viendo lo que estás compartiendo en pantalla. Bueno, está muy bien, entonces creo que, pues dejémoslo así para no interrumpir y ya ahora la activo. Entonces, en este artículo ya nos arriesgábamos el profesor Álvaro y yo desde una gran resonancia investigativa. Por ejemplo, aquí encontramos una tabla de las imágenes, lo voy a acercar solo un poco, de las imágenes clasificadas como imagen percepción, imagen afección, imagen acción, y nos centramos en dos momentos de este taller que vivimos en Horus. Empezamos a pensar ese asunto más concreto de cómo entonces fotografiar una investigación para investigar precisamente desde la imagen, porque yo ya venía escribiendo y analizando esto un poco más al lado de la escritura performativa.
y empezamos a construir un texto que es un texto que catalogamos más bien como un texto de investigación-creación en el que queremos también desafiar la escritura académica y no únicamente escribir con todos los análisis que usualmente se hacen en la escritura académica, sino responder precisamente a este proceso de investigación-creación donde de nuevo no hay una hegemonía de la investigación ni por lo tanto de la escritura académica sobre la imagen, sino que la imagen entra a ser parte de esa escritura y también la escritura empieza a componerse a la par de esa imagen. Entonces seguimos añadiendo aquí las singularizaciones. Esta es una sesión que nos elegimos nuestras sesiones favoritas. Yo elegí Una piedra en el camino y el profesor Álvaro eligió la sesión Sembrando arraigos. Son sesiones de una filosofía muy vitalista en la que queremos que las personas empiecen a vincular con elementos muy simples que tienen en su cotidianidad. Y empezamos a desarrollar estas narraciones también poéticas de escrituras más performativas al lado de la imagen. Entonces les voy a leer este fragmento. Yo, la caminante, en mis pasos se narra mi existencia. Cada huella, cada vez que un pie se levanta para dejar paso al otro, es el signo de una vida móvil, de pasos que no siempre son firmes, pero que siempre conducen a un lugar. Transito entre piedras, luces, caminos oscuros, planos, rugosos, lisos, paisajes abiertos, ojos cerrados, sin certeza, con sueños. Todas esas huellas quedan grabadas en la planta de mis pies. Adelante en búsqueda de un horizonte que me permita expresar, ser y vivir. Hay algo muy particular que les quiero contar de esta composición de estas escrituras y es que en primera medida están hechas a partir de las notas que yo tomaba en mi bitácora y que el profesor Álvaro también tomaba en su bitácora mientras dábamos el taller, mientras él lo daba con Isabel y mientras yo tomaba las fotografías y también tomaba momentos para escribir. Entonces tienen palabras de las personas del taller, esto se referencia ampliamente en el artículo, tienen palabras e imágenes mías que vienen y del profesor Álvaro mientras estábamos viendo el taller y luego tienen esa resingularización de volvernos a encontrar con las imágenes. Les voy a leer este fragmento. Es el camino de los encuentros, donde cada voz cuenta, donde cada cuerpo cuenta, de esa particularidad que somos, una molécula en el universo. Soy también ese universo lleno de seres, historias, trazos, tránsitos. Devengo piedra, soy las piedras de mis montañas, el silencio de mis páramos, la vida de esta frialdad en la que a veces me vuelvo más dura que una piedra, sin embargo, mis manos, mi cuerpo, mis venas abrazan, cobijan, respiran, caminan, sienten. La piedra, la vida empieza a adquirir nuevos significados. Vivo diferente, siento diferente, percibo diferente. Como si mis pulmones se expandieran cada vez más y cada vez más hubiera otro espacio para nuevos aires, nuevas personas, nuevas experiencias. Y yo en mi piel grabo esas vidas como escribiendo en la piedra. Vos sos mis manos, mi cobijo, en, en bus, en avión, a pie, en carro, en tren, ahí estás, como si nos conociéramos de antes. Abrazo, amigo, amiga, y yo me vuelvo río, abrazo las piedras y me vinculo a su calor. A todas las manos me vuelvo fuego, potencia desencarnada de afectos, antes de conocernos, durante y después. Vos también sos nombre grabado y habitando en mi piel. Les voy a pasar a esta otra de acá. Abrazo, cuido, palpo. Somos respiración colectiva, desde lo más pequeño hasta lo más extenso. Empedrarse. Y entonces de esta manera, yo todo esto no lo voy a leer, pero de esta manera empezamos, por ejemplo, acá a describir qué era eso de empedrarse en un taller de performance.
acción y efecto de existir en un solo cuerpo con otros seres, minerales, humanos más que humanos, no humanos. Empedrarse, sentirse en casa, acción por la cual el cuerpo va a entrar en contacto con este juego, la respiración, y empezamos también a tejer esa escritura académica precisamente con las imágenes y con lo que las imágenes nos hacen decir. Eh, Voy a leerles este otro fragmentico. Me torno al espacio, recojo trazos de lo que allí ha sido hecho o dicho, de lo que estamos haciendo. Me reclino en todas partes para saber qué se siente. Abajo, arriba, adelante, atrás. Miro, toco, siento, pienso. Pienso dos veces lo mismo. Me voy, no pienso, me muevo, paro y allí me quedo. Una brasilera, una española, una argentina de la Patagonia y otra argentina de Córdoba se avientan a hacer un lugar común en el que todas están, haciendo un espacio en el que la palabra migrante o bien no se dice o bien tiene otro valor. Todas somos migrantes, incluso las talleristas. Nos abrimos campo para sentirnos, sentirnos para abrir un campo en el que solo existimos estando en relación. Brasil, España, Argentina ahora son el despliegue de formas de darnos al contacto. Parada en un lugar, haciendo lo posible por orientarse hacia abajo, asentarse, desplegar las raíces y sentir profundamente este lugar, tal vez solamente para poder atravesar tierras y océanos y tocar casa nuevamente, pies que lo recuerdan todo, pies que se han caminado todas las historias que le hacen estar aquí. Una cita de Michel Desserteau: cada cuento es un cuento de viaje, una práctica espacial. ¿Cómo siento cuando estoy de pie? Un grupo de mujeres del taller Respirando en Horus se conectan con el mundo y entran en ellas, a través de los pies, estando de pie, creciendo raíces de su propia planta. Planta mujer, planta vida, planta madre. Soy una mujer planta, soy una mujer de pie. Las raíces se expanden y sueñan nudos, entrelazamientos, lazos de afectividad ambiental. Somos hijas de la tierra y nos plantamos con fuerza. Bien, entonces, pues esta es otra de esas maneras en las que fuimos buscando y en las que sigo desarrollando. Entonces, ¿cómo son esas formas de construir narrativas, formas de observar, de desarrollar la investigación y de entender esa imagen no como mero registro, sino más como una imagen encarnada, una imagen como una sensación encarnada que nos permita abrir, explorar otras posibilidades de mirar, de observar y entender la observación no como un acto pasivo, sino más bien como un ejercicio, una posibilidad de interrogar ese mundo donde se vive, donde precisamente el cuerpo de quien toma estas imágenes no está limitado por ese instrumento cámara ni por la distancia que la cámara pone con la gente y frente a la gente, tampoco por una retina o por una visión retiniana meramente de la imagen, como decía Duchamp, sino más bien por una observación que podemos entender como una actividad intensiva y un derecho a observar, a sentir desde la imagen, un derecho también a hacer con nuestra observación preguntas y generar textos, generar conexiones narrativas también que exceden lo que la imagen cuenta, pero que dialogan con ella. En este sentido, no son hegemónicas a la imagen. Y ya para ir concluyendo, en esta experiencia que justo se acaba de publicar, el profesor Agustín ahora habló de la revista y yo les invito a que miren la revista. Tenemos 7 números donde hemos escrito muchísimo todos los investigadores e investigadoras del proyecto. Y ahora acaba recientemente de salir un número y estamos en convocatoria del próximo número para el diciembre, así que no duden en entrar a la página www.transmigrars.com, entrar a la revista y leer las especificidades para los autores, quienes les guste escribir, quienes quieran también compartir sus procesos de investigación-creación. Acá en un texto más, mucho menos académico, un texto que es una experiencia, que cuenta mi experiencia entonces en el taller de Horus, empiezo ya a entender
y a narrar y a postular esa idea del cuerpo ojo que me gustaría seguir precisamente desarrollando, que entonces va a ser ese ojo que, que es un cuerpo que se encarna con la imagen. Yo voy a ir ya directo a otras imágenes que no hayamos visto por acá. eh, y les voy a narrar un poco esto desde acá. Perdón, si les voy a leer un poco desde acá para que entendamos cómo se va dando este paso del cuerpo ojo. Y esto otro que si no lo voy a mencionar, voy a dejar aquí la cuña antes de leer y para terminar con esta lectura. Eh, Después de este proceso en Horus y durante la escritura de este artículo, de esta experiencia cuerpo-ojo, estuvimos desarrollando con otro colega también uno de los talleres Respirando. Yo lo realicé acá en Toulouse. Ahora ya no era yo la fotógrafa, sino que yo era la tallerista y teníamos otro fotógrafo y después nos pusimos a analizar y hacer escrituras performativas ligadas entre los análisis de mi compañero que era sociólogo y los míos, y empezamos a tejer aún más estas escrituras performativas y es algo pues que me interesa y que encuentro resonancias dentro del proyecto para seguir tejiendo estas preguntas de cómo la imagen puede devenir otra cosa. Entonces voy a terminar con esta narrativa de una imagen que se buscan esas imágenes percepción. Imagen percepción, imagen buscando crear una imagen, dice el cuerpo ojo mientras se acerca lentamente a encuadrar, cuidarse, contarse, me cuento, produzco, cocino, cuento, le cuento, me escucha, nos escuchamos, nos hermanamos en el sancocho latinoamericano a inicios de la primavera en Horus. Y les voy a leer esto porque ya esto nos va precisamente a dejar entender esa comprensión y quizás ese sentipensar por allá que enunciaba en el título de esta conversación, de esta conferencia, de cómo ese cuerpo se va configurando. Para la sesión 2, la cámara está preparada y aún así espera su turno. No siempre es turno de la cámara. Primero y siempre se preparan las orejas, los ojos y el fluir sanguíneo del cuerpo que encarna el aparato. Prepararse es al mismo tiempo ir estirando el cuerpo con la cámara en mano para poder agarrar un gesto que respira fuera de este cuerpo de investigador audiovisual, pero que no puede solo ver si yo no respiro también con él. Encarnarse como cuerpo-ojo que fotografía implica un proceso, una apertura del cuerpo y de la percepción que tenemos sobre el aparato fotográfico y sobre las personas y los objetos que queremos fotografiar. Imagen afección del cuerpo-ojo. Siente el cuerpo-ojo. Todo respira. Las piedras, el musgo, mis dedos rozando la superficie de la piedra activan su calor. Se sensibilizan con su materia. Me hacen volver al inicio de mis propios fragmentos para encontrarme con mi dispersión molecular. Testigo, cómplice, aliado, un cuerpo-ojo en la sesión 3 que se vuelve imagen-afección con las expresividades y sensaciones de quienes fotografía. Se fotografía danzando, mirando desde abajo, por encima y por los bordes de lo que sucede para entender cómo los cuerpos confían en cuerpos desconocidos, en cuerpos nuevos, una planta que acabo de conocer, bailar con los ojos cubiertos para no inquietarme de la mirada del otro, confiando en la danza a la que me invita quien me guía. Cuántas sensaciones, cuántas sensaciones atraviesan nuestros cuerpos, verlas saltar, jugar, correr, ralentizar, agacharse, respirar, concentrarse y quedarse exhaustas hasta querer el cobijo de unas manos que ya no son extrañas, que vibran con las mías en nuestros nuevos símbolos inventados a partir del juego. Esa última frase, vuelvo aquí a la imagen, quedó la frase cortada, hace referencia a este momento que hay acá, donde precisamente estas dos personas no se conocían y a través del taller se empiezan a generar estos lazos tan solidarios, tan de nuevas amistades, de esos cuerpos que empiezan a convivir.
El cuerpo ojo no solo ve composiciones, ve historias, afectos, ve sensibilidades desbordándose y busca acompañarlas con la imagen. Mi cuerpo ojo quiere capturar la magia de conectar con las plantas, las sonrisas y los nuevos afectos en un mismo cuadro. Quiere capturar el chisme que se cuenta, el agradecimiento de estar juntas compartiendo este momento de la vida. Mi cuerpo ojo también cuenta, expresa, habla entre imágenes y también es abrazado por los otros cuerpos. En la cuarta sesión ya estamos más integrados mi aparato y yo. Podemos danzar al ritmo de las texturas, del sol, del viento, sentirnos libres entre las imágenes afección, percepción y acción. Podemos vincular directamente el taller con el entorno que nos rodea, no únicamente con la tarea de registrar cada movimiento, pues este cuerpo mío, este cuerpo, perdón, pues este mismo cuerpo, el mío, que captura imágenes, va construyendo secuencias de ideas, conceptos e historias a partir de lo que vive, inspira, aspira y expira junto con las participantes. Mi cuerpo ojo empieza a reconstruir el taller, encontrando nuevas relaciones corpóreas, inmiscuyéndose en los detalles de la meditación de las otras, porque nosotras, mi cámara y yo, también hemos sido atravesadas por un estado de bienestar generado en el taller, un lugar donde puedo respirar y jugar con mis ojos hacia adentro, relacionando mis propios afectos con los afectos de los cuerpos que me rodean. Nos habitamos, como dijo Gigi, según mis reglas y mis colores. Empezamos a crear entre todas cuerpos ojos de los otros cuerpos. Gigi es una de las participantes. No solo mirándonos a nosotras mismas hacia adentro, sino sacando de mí para entrar en relación con lo otro. En Transmigrars salgo de mi casa al taller para descolocarme y me desahogo para entrar en el taller. Puedo volar, estoy tomada por un hilito y en eso el viento me atraviesa. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, son siempre los labios de otro los que me enuncian mi nombre. Este es un poema del poeta argentino recién premiado por, de hecho, Hugo Mujica. Cuidando de mí, aprendiendo de ti, valorándote a ti, me valoro yo. Entre imágenes, afección, acción y percepciones vamos habitando el taller. Transcurren las sesiones 5, 6 y 7. En ese vaivén donde ya no hay cámara, Juliana estaba allí escribiendo con nosotras, con su cuerpo ojo y en su libreta de apuntes. Nos acompaña la cámara de Leandro, que siempre ha estado con nosotros. Era alguien que estaba con nosotros acompañándonos enteramente desde la fotografía también un invitado, y de Majivi, quien recién se une al equipo como investigadora de la UDA. Entre nosotros formamos cuerpos cámara, no obstante ellos no realizan la misma reflexión que aquí expreso, cada uno con su cámara tenía un objetivo. El mío era testear si podía hacer de suerte que la cámara no fuera un ente extraño, que las personas no se sintieran evaluadas ni cohibidas cuando yo me acercara, sino más bien acompañadas, poco a poco, como investigadora audiovisual. Fui mutando de un cuerpo que portaba una cámara a un cuerpo ojo. Con el ojo grande de mi compañera cámara, fuimos descubriendo, sabiendo y entendiendo cómo direccionarnos para capturar también lo que el taller expresaba. No solamente capturar imágenes para comunicar y archivar, nos volvimos, mi cámara y yo, testigos, participantes de una reflexión visual con carne, texturas, materias y hasta olores. El cuerpo ojo se encarnaba con lo que concierne a la comunidad, para celebrar con ella sus victorias. Con estas imágenes les damos a sentir el olor del futurón de nuestra sesión 6, los secretos del nido de Juliana, las otras formas de trabajar que descubrió Diana, nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestros encuadres, al igual que la nota del cuaderno de Gigi, Valen, Jennifer, Caro, Camilo, Noah, Andrea y Umay, que salieron directo de la fuente íntima, extirpada de nuestros pulsos sanguíneos, nuestros pensamientos, se volvieron imagen, cuerpo y creatividad con cada acción desplegada en el espacio. Sin haber citado a Deleuze, allí estaba su imagen del pensamiento encarnado en el acto creativo. Bueno, y esto no lo voy a leer, pero entonces así se fue configurando este cuerpo ojo. Les dejo que si quieren ir a leer la conclusión, vayan y la lean.
Y por último, contarles que mientras todo esto se iba configurando, al menos en este taller de Dinamarca, desarrollamos también una cumbia que me gustaría mostrarla si es posible, si queda un tiempito, y ya con eso terminar de una manera un poco más festiva la presentación. Si queda tiempo para mostrarla. Ya son las 9:37, si no es muy largo, Ah, porque ya debemos ir cerrando. ok. Entonces, pues mostremos un pedacito para que lo conozcan porque fue una canción que compusieron las participantes del taller sobre las experiencias vividas en el taller. Para nosotros es costumbre trabajar en comunidad. Y por eso es que nos juntamos, para hacer arte en conjunto, para colaborar en comunidad. En comunidad. Un pedacito en el alma, en una tierra lejana. Un pedacito en el alma, en una tierra lejana. Viajar sin mirar atrás, al espacio, a lo nuevo, todo es natural. Ven a mí, conmigo estás, y encontrar nuevas maneras para estar aquí. Un pedacito en el alma, en una tierra lejana. Cruzando mares y fronteras con toda confianza, dejando tras su hogar, su tierra y su crianza. Inmigrante luchador con fuego en marcha, con sus sueños hambrientos y un corazón sin escarcha. Arte que nos transporta, arte que nos transforma. Arte es el fuego, arte es la voz, arte es el puente de mi corazón. Arte es el fuego, arte es la voz, arte es el puente de mi corazón. Arte es el fuego, arte es la voz, arte es el puente de mi corazón. Arte es el fuego, arte es la voz, arte es el puente de mi corazón. Y bueno, por ahí ya muchas gracias también a todas y todos por la escucha y por el tiempo, al profesor Agustín por la invitación. ¿Quieres encender tu cámara, Juliana? Ah, Y bueno, no, muchas gracias por la exposición. Pasamos entonces al momento de las preguntas, que ya tenemos unos minuticos. Si alguien tiene preguntas por el chat, a ver, yo voy leyendo un poco eh, aquí en el chat. Dice Diana, gracias querida Juliana, me encantó escucharte, debo irme ahora, nos estamos hablando, un abrazo. Beatriz Elena Saldarriaga nos dice, cada vez me enamoro de Transmigrar por su contenido, la exposición, la fotografía contando las historias que las atraviesa, adentrando las memorias del territorio de las mujeres que lo habitamos. Gracias, Julia, profe, por transmitir nuevas metodologías de memoria para la paz. Dice Jimena Alarcón, muchas gracias Juliana por compartir tu investigación. Y Efraín Rodríguez, muchas gracias Juliana. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta por el chat, yo también veo que estamos. Ana María está levantando la mano. Muchas gracias por sus comentarios muy bonitos. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Perdón. Que yo veo que Ana María está levantando la mano. Ajá, sí, muy bien, Ana María, voy a buscarla aquí. Eh, Bueno, buenos días. A Juliana saludarla, felicitarla. Me alegra mucho escucharla.
Conocer este proyecto de investigación me emociona muchísimo. Y bueno, yo tengo una pregunta y bueno, y también te felicito. Me alegra mucho ver cómo ese tránsito que has realizado y esas preguntas y esas reflexiones que has tenido. Yo quisiera preguntar metodológicamente cómo has trabajado en los talleres, es decir, veo como que hubo varias etapas en las que la observación participante o utilizando la cámara como un artefacto de observación participante permitió otras reflexiones, pero vi que hay como varios momentos o nodos que distintos en cada uno de los talleres. Quiero saber metodológicamente cómo lo aplicaron o cómo construyeron como las sesiones o qué se pensaron como para esas sesiones y cómo hicieron para hacer el análisis posterior de lo que emergió en esas sesiones. Ana María, puedes prender tu cámara. Está habilitada. Hola, Ana. Sí, Hola. es mucho mejor verlo. Gracias por Sí. estar acá y gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy larga y compleja que voy a resumir de la siguiente manera. Transmigrarse es un proyecto de investigación de 5 años que estableció 5 paquetes de trabajo en los que cada uno tenía un proceso muy específico. Entonces, el primer momento de transmigrar fue la organización, ver qué materiales había, entender qué materiales había entre todos los países, Dinamarca, España, Francia y Colombia, y las 3 estructuras que se llamó el Work Package 1 o el paquete de trabajo 1, y entender y aplicar esos talleres. O sea que en todos los países, excepto en Dinamarca, se hicieron talleres con todo lo que ya las estructuras sabían, con sus metodologías propias, a partir también de un momento pues de encuadre, de cuánto tiempo iban a durar, etcétera, de definiciones presupuestales, todo esto pues que está contemplado desde el inicio del proyecto. Y después de eso durante ese proceso se analizó entonces en Granada lo que Diana nos expuso hace días, o no sé si es que yo hablo mucho de esa guía, de verdad, es muy importante. Se hizo la guía de observación. Entonces en esa guía de observación es donde se consolidan también como lo que los investigadores fueron entendiendo y definiendo durante ese proceso de investigación, de cómo es que hay que observar, de qué cuidados, de cómo mejorar la implementación de los procesos de bioética, bueno, todo este tipo de preguntas, como por decirlo de una manera muy resumida. Y luego después se fue a aplicar nuevamente esa guía con los talleres que se estaban ejecutando. Eso fue el primer paquete de trabajo y el segundo paquete de trabajo. Luego, para el tercer paquete de trabajo, la misión era definir los talleres. Entonces nos reunimos en la Universidad de Toulouse en el 2023, hicimos la exposición y fue un gran encuentro como con todos los investigadores, éramos como 100 investigadores que estuvimos trabajando en realizar estos talleres, y se armaron grupos temáticos para definir los talleres. Entonces ahí también hubo una metodología, siempre metodologías de investigación, creación aplicada, donde se suman muchas otras métodos, se suman muchas otras metodologías, perdón, de las ciencias sociales y humanas, para la escritura de los talleres, para la definición, la decantación de los objetivos de los talleres, etcétera, todo eso. Todo eso se hizo en el tercer paquete de trabajo, y ya en el cuarto paquete entonces fuimos a experimentar estos prototipos, ¿sí? Diseñamos prototipos en el tercer paquete, y en el cuarto fuimos a experimentarlos de nuevo en todos los 5 países. De ahí salieron 6 talleres prototipos, 2 microtalleres, un taller de niños aplicado a la niñez, y un taller específico para las mujeres migrantes. Y todos estos talleres se estuvieron ejecutando durante el 2024 y también parte de este año. Y ya luego, pues, decantamos todos esos análisis a través de una herramienta de investigación que desarrollamos que se llama El Seguiar. Si era una encuesta que realizábamos nosotros, los investigadores, al finalizar cada sesión de trabajo, de taller. Y también hubo una herramienta de evaluación que fue un acuerdo ya desarrollado durante todo el paquete 3 de trabajo,
para evaluar las transformaciones que la gente estaba adquiriendo o teniendo durante los talleres y también recibir en este seguir los comentarios de las personas, porque es un ejercicio de co-creación. Por eso también se llama, es investigación, creación aplicada, directamente aplicada al público participante, que eran las personas migrantes, pero al mismo tiempo ellos y ellas también hacían parte de la investigación y nos ayudaban a generar modificaciones sobre los talleres. O sea que todo, digamos, los talleres finalmente fueron co-construidos con la comunidad a la que nos interesa llegar y tocar. Y pues finalmente hay ya todo un proceso de difusión, pero yo creo que está supremamente resumido lo que te acabo de contar, pero esto sí les voy a invitar a que en la página de Transmigrars hay una pestaña que se llama Talleres y ahí pueden entrar y en esa pestaña de talleres van a encontrar una otra pestaña que se llama Prepárate para el taller. Y de hecho yo, pues si me permiten, solo se los voy a mostrar porque es muy útil para quienes estén aquí observando, para quienes estén interesados y para hacer justicia a tu pregunta, Ana, que de pronto ya puede dar más luces. Entonces les muestro como la ruta y cómo esto se observa. Aquí estamos en la página, hay una pestaña de talleres y también aquí es donde vamos a entrar a Transmigrar. Tuvo muchos entregables. Uno de sus mayores entregables y el propósito del proyecto era hacer estos talleres para abrirlos a la comunidad. Entonces aquí en estas pestañas que aparecen acá, vamos a tener pues diferentes opciones y entramos en esta Prepárate para el taller y aquí nos dan una guía más simplificada de cómo se debe preparar un taller, entonces también de toda la metodología, desde la proposición de un dossier de ética, de bioética, para la realización de los talleres, de los cuidados, de los contactos y también recomendaciones psicosociales para quienes vayan a realizar los talleres y no puedan contar con un acompañamiento especializado de un psicólogo. Y pues finalmente tenemos los talleres, los microtalleres y también las herramientas de evaluación, en este caso el Transformarse. Y bueno, aquí están los talleres. No sé, por ahí de pronto ya dan un poco más de luces a tu pregunta, Ana. Sí, gracias Juliana por tu explicación. Y bueno, yo nuevamente celebro este proyecto. Me gusta mucho, digamos, las sensibilidades que emergen de los talleres, porque no es solamente pensar a la investigación como una herramienta que yo aplico para sacar información, sino también para impactar y transformar de otra forma. Y pues bueno, creo que ese también ha sido como el horizonte que entiendo que tiene el proyecto, que no es solamente pensar la investigación como un instrumento, sino también ir más allá, impactar. Y bueno, muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Muchas gracias, Ana, por estar acá y por tus comentarios. Gracias, Ana María. No sé si alguien más aquí en la sala, quienes tengan preguntas, les pido el favor que vengan porque algo pasó con el micrófono, entonces si pueden venir hasta acá, sí, por favor, para que hagan la pregunta directamente. Hola, buenos días. Primero, muchas Hola. gracias, muchas gracias como por compartirnos toda esta experiencia tan bella y toda la reflexión que haces en torno al ojo. Pues más allá de una pregunta que, bueno, puede desembocar en una pregunta, es como una pequeña reflexión que hago respecto al ojo, que si bien es uno de los sentidos hegemónicos donde básicamente todo entra por los ojos, yo quiero agradecerte primero por compartirnos estas imágenes, porque, bueno, yo soy acá pues estudiante y vengo pues como a las conferencias, a escuchar a los otros que han investigado en este taller, pero quiero decir algo y es que la imagen permite esa cercanía con el proceso, entonces como podernos ilustrar de qué son los talleres, de cómo, por ejemplo, se vio el taller respirando, es decir, nosotros hablamos del taller respirando, pero nunca vimos cómo fueron los platos o cómo la gente se reunía a construir los platos, cómo eran las texturas de las comidas. Entonces creo que la imagen permite esa suerte de cercanía con el proceso. Entonces también como darle gracias a la imagen porque permite sistematizar un poco de cómo es lo que se ha vivido y creo que ahí es donde radica la importancia. Y bueno, digamos que la pregunta es, bueno, entender la cámara como un artefacto
de barrera un poco acerca del investigador y de la persona que uno está investigando. ¿Cómo ha sido un poco como ese proceso de sensibilización, ¿sabes? De cómo has podido tú acercarte a estas personas que han pasado por situaciones de vulnerabilidad y que de alguna manera pueden ser un poco como apáticos o reacios a cómo me están observando, ¿cierto? Entonces, como que esa es la pregunta, yo la encamino un poco hacia esta idea de la estética relacional, que es más o menos esta construcción artística a partir de esa interacción humana y de esta relación contextual. Entonces, sí, eso es básicamente como la pregunta, ¿cómo ha sido esa sensibilización entre vos y las personas que han estado haciendo las imágenes con los que han sido partícipes del taller? Gracias. Muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta, de verdad. Sí, las imágenes, sin duda, también en el artículo aclaro eso, que por ejemplo en el taller Respirando en Horus, en nuestros momentos de evaluación también era sentarnos a ver las imágenes. O sea, de hecho yo siempre llevaba las imágenes de la sesión anterior y nos sentábamos a verlas porque entendimos que en la imagen hay una potencia increíble que nos permite, incluso habiendo vivido el taller hace una semana, los talleristas, por ejemplo, no se dan cuenta de un montón de cosas que pasan mientras está ejecutando el taller y que la imagen sí les permite verlo. Entonces también analizábamos todo eso. Y tú me haces recordarlo, muchas gracias. Ya para responderte, buscar este cuerpo ojo es también, por ejemplo, como lo describía en este artículo Experiencia, es no quedarse por allá anclado a lo que el aparato nos obliga, porque el aparato a mí me obliga a una corporeidad específica, una manera de agarrar específica que no nos deja, gracias Ángela, un abrazo, yo ya leí tu mensaje tan bonito, muchas gracias, que se tiene que ir. No nos deja a veces el aparato entrar en contacto con los otros porque establece ya una barrera entre mi cuerpo y el otro. Entonces, por ejemplo, parte de hacer el calentamiento con la gente, de si hay que descalzarse, descalzarse, de jugar, de agacharse, de estar en todos los niveles, de sentarme en el suelo, de sentarme a comer al lado de alguien, de sentarme a compartir con esa persona, de empezar a entender si está haciendo una manualidad, si está desarrollando un ejercicio corporal que se propuso, pues entonces empezar también uno a hacerlo y no quedarse como ese ente aislado, sino precisamente ser un observador participante aunque se tenga una cámara en mano, porque después yo veía los videos y los videos mueven y hacen así, todo esto no lo he editado todavía, pero precisamente porque danzaba con la cámara y esto permitió también toda esa cercanía. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, no sé si hay más comentarios, otra pregunta. Eh, bien, no hay más comentarios aquí en el chat. Veo. Y aquí en sala, ¿hay alguna otra pregunta? No. Muy bien, pues yo creo que ya llegamos entonces al final de esta charla. Muchísimas gracias, Juliana, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, te deseamos los mejores éxitos en lo que sigue en tu programa de doctorado. Muchas gracias a todas y todos por la escucha, por las preguntas y pues sí, bueno, muchas gracias Agustín por la invitación nuevamente, por abrir el espacio tan bonito y permitir compartir también estas experiencias. Bueno, nos Hasta vemos luego. entonces la próxima semana en este nuevo espacio a las 8 de la mañana, hora Colombia, 3 de la tarde, hora Europa Central. Hasta la próxima semana.